De vuelta a la agenda nacional, Ana Victoria decía: ¿qué le explicamos al ciudadano común y corriente ante hechos que para nosotros son siempre cercanos? Yo tuve un amigo que le robaron, le pasó esto, otro que le pasó acá, a mí me robaron esto. ¿Qué le explicamos? Y le decimos: mira, de todo este sistema que existe, ¿es bueno o es malo? Por esto, lo otro, al que está ahí. No, tendremos que terminar poniendo un recurso de protección. Así que finalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una persona? Esa es la pregunta. Quedo con la palabra. Javier iba a responder. Javier Armendariz, decano de Derecho de la Universidad de San A Sebastián. ver, para el que tiene la mala suerte de ser víctima de un delito, prácticamente uno lo que puede hacer es darle condolencias, ¿no es cierto? Y si tiene la suerte de llevar a juicio, ojalá tenga desde el punto de vista penal un resarcimiento. Las personas que han sido víctimas de un delito, lo que merecen del sistema sobre todo es respeto. Respeto y respeto en el sentido amplio. O sea, que el sistema, si no les logre dar una salida, que por lo menos les dé un espacio de comunicación, de entender en qué se metió, digamos, o en qué lo metieron y qué se está haciendo por él. Ahora, el juzgar casos particulares siempre es complicado, porque por ejemplo escuché que Carabineros detuvo a la persona una vez que supo. El Carabineros no puede detener a una persona si sabe que cometió un delito hace 2 o 3 días atrás, no se puede, ¿eh? Para eso necesita una orden judicial. Quizá ahí estuvo el problema, y si se lo llevaron detenido al fiscal, el fiscal inmediatamente tiene que, por una garantía constitucional mínima, evidentemente ponerle un freno a ese procedimiento. Es muy difícil hablar de casos que uno no conoce. Lo que uno desearía del sistema es que las personas entendieran cuáles son las posibilidades del sistema y cuáles son las limitaciones. Lo que a nosotros nos pasa, yo no soy sociólogo y no quiero opinar de lo que no sé, pero tengo la sensación de que solemos caer en la esquizofrenia de tratar de buscar culpables y ojalá señalar a alguien con el dedo. Siempre estamos hablando, pero ¿quién fue? ¿Quién no hizo la pega? ¿Dónde falta? ¿Quién le echó la culpa? ¿Si fue el de allá? ¿Fue el de acá? Y eso es un diálogo que no desgasta. O sea, por ejemplo, discutimos mucho si suben o no bajan las encuestas de victimización, ¿no es cierto? Que la NUX para arriba, que la NUX para abajo. Perdón, ¿qué sabemos realmente de por qué suben o bajan esas encuestas de victimización? ¿Qué sabemos realmente de ellas? ¿Por qué bajaron en un punto? ¿Por qué subieron en otra? ¿No será quizás que si logramos empezar a estudiar los fenómenos de por qué ocurren, quizás podamos empezar a ponerles coto de respecto de lo que importa, cuál es su fuente de origen? El presidente Piñera, el domingo en la entrevista en Mercurio, argumentó en la línea de que había habido un incremento de los problemas de orden público y tal vez por eso le han dado prioridad al tema de la ley para restringir las tomas, para disminuir los problemas de orden público y de esta manera disminuir la delincuencia, porque dice que hay una relación, que cuando se generan estos climas de orden público alterados, frecuentes y fuertes en tiempo, genera un aumento, ¿no es cierto?, de problemas de seguridad ciudadana. Buen día. Bueno, a nosotros esa nos parece, por parte del gobierno, una explicación insólita. Porque si uno ve, por ejemplo, la propia encuesta de casos policiales de mayor connotación social que se forman de la cifra entre las denuncias policiales y también las aprehensiones de casos de flagrancia, una de las comunas que más sube las denuncias policiales es Vitacura. Y yo me pregunto... ¿En porcentaje o en número? En número y en porcentaje. Claro, porque si tiene 50 y le aumentan 20... Pero digo, a ver, ¿qué tipo alza de manifestaciones o tomas estudiantiles o encapuchados tomándose las calles hemos tenido en Vitacura? O sea, yo creo que... Es una reducción simplista, Matías, no hagamos trampa en el solitario, porque ahí lo que ocurre es que personas que ven alterada su vida en otras comunas llegan a Vitacura, pueden llegar a Vitacura a cometer delitos, perdón. Entonces, seamos un poquito más imparciales, por favor, te lo estoy pidiendo como periodista. No, está muy bien. Sí, lo que pasa es que cuando tú ves que una de las regiones que más aumenta la delincuencia es Arica y Parinacota, o la región de Antofagasta, y tú dices, bueno, ¿qué tipo de manifestaciones públicas hemos tenido en esas regiones que puedan permitir achacarle la culpa a las tomas estudiantiles o a las manifestaciones? Hay que verlo en cantidad, y reitero, y hay que ver también aumento o disminución de la cesantía. Incluso lo curioso es que ha aumentado la victimización con una tasa de desempleo bajísima. Vámonos a otro tema. Esa es una relación curiosa. Es sumamente curiosa. Hay un tema que tenemos pendiente, ya te diría, en el alma de todos los chilenos, y tú me enseñabas la cifra delante de la pausa. Estamos con 50.000 personas en las cárceles. Aproximadamente, un poquito más. Y cuando comenzó el sistema, 35.000. Aproximadamente, sí.
y tanto preso y tan poco resultado. De rehabilitación me refiero. A ver, es que son dos temas distintos. Nosotros, tal como te señalaba, nuestra función es investigar el delito en compañía con la policía y luego de ello, no solo quedarse en la investigación, sino correcto. que luego trasladar esa investigación ante los tribunales de justicia para efecto de conseguir que una persona pueda ser condenada respecto de un delito. Esa es nuestra función. Es interesante las cifras porque nosotros el año 2005 recibimos un sistema en el cual habían aproximadamente 35.000 personas privadas de libertad. Y actualmente, tú mismo lo dijiste, son más de 50.000 personas que están privadas de libertad. Es decir, 15.000 más personas efectivamente están actualmente privadas de libertad. Pero lo más interesante no es la cantidad de el aumento de presos, que nosotros estamos dentro del ranking de los primeros de Latinoamérica, sin duda, de cantidad de presos por habitante, sino que también antiguamente en el sistema reformado, ¿cierto?, la mayor cantidad de los presos estaban esperando una condena, es decir, estaban en prisión preventiva. Correcto. Pero actualmente no es así. Actualmente la gran mayoría de esos están efectivamente cumpliendo condena, es decir, se logró comprobar que eran autores del delito. Por lo tanto, esto de hablar de o puerta giratoria o que de la eficiencia del sistema, nosotros hemos sido, el sistema ha sido extremadamente eficiente. Tanto sí que llegamos a estas cifras. Por lo mismo, no creo que sea un tema estructural del sistema. El sistema claramente ha dado muestras de que respeta las garantías, tanto de la víctima como también del imputado, y también tiene unos resultados concretos. Por lo tanto, yo creo que también es un gran mito de que los fiscales no están haciendo bien su trabajo, que la policía tampoco está haciendo bien su trabajo. Obviamente podríamos hacerlo mucho mejor. Y aquí me quiero enganchar un poco con lo que dijo Javier. Lo más importante es esto del respeto. El respeto con la víctima, sin duda, pero también el respeto entre las autoridades. Porque si no hay respeto entre las autoridades, claramente la gente común y corriente que escucha, ¿cierto?, estos diálogos un poco ásperos entre ellas, genera también y cree también que estamos en una sociedad que la verdad no está dentro de los órdenes que debe tener. Por lo tanto, el respeto tiene que ser para todos. Incluso también tener claro que la persona que comete un delito lo que está haciendo es violentando las normas sociales. Por lo tanto, esa persona que comete un delito, que es un antisocial, claramente, respecto a esa norma social, tiene que ser sancionada. Y para eso, antes que todo, requerimos un Ministerio Público que esté en condiciones de poder hacer bien su trabajo. Y actualmente eso no ocurre. ¿Y por qué? Por múltiples factores. Uno de los factores, claramente, es que requerimos más dotación, requerimos más apoyo, requerimos otra cosa que no se ha dicho acá. Muchos fiscales, 150 personas han renunciado como fiscales y actualmente están trabajando en el ámbito privado, incluso muchos han ido al Poder Judicial. Toda esa experiencia del fiscal, ganado con los años, claramente está perdida. Entonces necesitamos nosotros... Bajas remuneraciones. Es que no hay carrera funcionaria. Bien. El fiscal entra a ser fiscal y puede jubilarse siendo fiscal sin ningún tipo de expectativa de mejorar el ámbito profesional, en todo ámbito. Por eso, claramente, se requiere una modificación legal. Entiendo que el mismo ministro de Justicia lo dijo en privado y públicamente, entiendo en el mismo Congreso, de que sí el gobierno iba a enviar un proyecto de ley al 30 de abril modificando este factor, creando la carrera funcional a los fiscales, que es importante para que los fiscales no se vayan, pero también es muy importante que el legislador se dé cuenta que cada legislación que hace tiene repercusiones. Por ejemplo, en marzo se va a promulgar la ley que modifica, ¿cierto?, la ley de tránsito respecto al manejo en estado de ebriedad. Se va a reducir, ¿cierto?, Claro. los guarismos para efecto de determinar que una persona comete un delito o no. Perfecto. Y el objetivo es una tolerancia cero, entiendo, respecto de la conducción en estado de ebriedad. Perdón, yo creo que es una cosa que estamos, perdona, un paréntesis, yo creo que hemos estado hablando de hartas cosas negativas y que obviamente en el entorno del tema que estamos hablando es correcto. Pero me parece que es algo bueno, que hay que reconocerle aquí al Parlamento, que realizar al gobierno, ¿no es cierto? Y que yo creo que va a ayudar, por supuesto, a reducir. Sí, por supuesto, tiene algo bueno que es ese objetivo final. Claro, pero no les dan más recursos por pero lo que va a ¿cuál es empezar a el producir. problema? Que si se reduce, si se aprueba, bueno, se aprobó la ley, se va a promulgar, pero nadie se hizo cargo de los cientos y miles de nuevos delitos que van a ingresar a este sistema ya colapsado. No sé si se detuvieron un segundo en pensar... De 100.000 alcoholes que se hacen al año van a aumentar como 1 millón. Por supuesto. Entonces necesitan aumentar 1 millón. Lógico. Ponle 10 veces lo que tienen. No, sí, está bien. El objetivo está muy bien, pero también hay que hacerse cargo de las consecuencias de la legislación. Lo mismo cuando se modificó la ley de justicia militar, para efecto de pasar todos los casos de justicia militar a el sistema actual. Perfecto, no hay ningún problema, pero también tiene que ir aparejado de mejores recursos. Más pega y no hay más recursos. Incluso yo la otra vez no me acuerdo cuál era el caso, que yo leía que
un juicio que no se resolvió de buena manera porque no hubo plata para pagar los peritajes. También. ¿Le toca a usted que de repente pide un peritaje y no hay plata para pagarlo? Bueno, y pasa mucho también que, por ejemplo, hay que hacer un traslado a una víctima que está en una región extrema del país y hay que conseguirse recursos de diversa índole para poder trasladarlo. O sea, hay un problema de recursos general. Y eso es como la historia de aquellas que comentábamos de los carabineros que no pueden llegar a los lugares de los delitos, de las denuncias, porque no tienen benzina. Exactamente. Y otros que se quedan dormidos. Matías. Es cierto lo que dice Ana Victoria. Fíjate que yo tuve una reunión hace días atrás con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de la comuna de Ovalle. Y me dicen específicamente eso que señala Ana Victoria, que es ovallina también y conoce muy bien la realidad de la provincia del Limarí. Y fíjate que muchas veces cuando llaman a carabinero encargado del cuadrante, que se supone cada presidente de Junta de Vecinos tiene que tener el teléfono celular del encargado del cuadrante, les dicen, ¿sabe qué? No tenemos benzina. Entonces, bueno, por eso hemos hablado del plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Marcelo tiene razón. Yo soy autor de varias modificaciones que modifican, perfeccionan la ley de violencia en los estadios, que ha avanzado gracias también al empuje del Parlamento. Ya aprobamos las modificaciones, ahora está en el Senado. Y claro, establecimos la obligación de que existan 2 fiscales en los partidos de alto riesgo. Y Marcelo me mandó un Twitter y me preguntó, bueno, ¿y está considerado que cómo vamos a sacar fiscales para mandar a los estadios y los partidos de alto riesgo? Tiene razón. Y por eso nosotros le exigimos al gobierno que aprobara el plan de fortalecimiento del Ministerio Público que ustedes presentaron. Sí, le pregunto a todos, ¿hay un plan de crecimiento de la planta de fiscal, por ejemplo, cada 5 años, porque se va aumentando la población, tendrían que aumentar los fiscales, aumentar los recursos? ¿No existe una situación orgánica en la cual cada cierto tiempo se pueda... Yo no le llegaría el aumento de la población, porque estamos en una situación de stand-by, en eso estamos empezando a tener población decreciente. Pero sí en cuanto a temas que, como hablaba recién Javier, que tienen que ver con el tema sociológico, como el desarrollo de la sociedad, con la insatisfacción ciudadana, etcétera, que sí puede generar nuevas... Pero que la tasa de natalidad está chantada, ¿sí? Claro, de haber más circunstancias, ¿no es cierto?, en que se requieran probablemente más fiscales. Hay una carencia, de hecho. Claro, pero no está planificado. Algo yo, si está planificado, o sea, no hay una planificación, no hay, por ejemplo, un guarismo que puedan modificarse y decir, bueno, que hay más delitos, por lo tanto se requiere más fiscales. Lo mismo con Carabineros. Bueno, Matías señalaba que se aumentó la dotación importante, Carabineros y funcionarios de investigaciones, pero con más Carabineros, con más funcionarios de investigaciones, claramente hay más denuncias que se pueden recibir, pero siguen siendo la misma cantidad de fiscales. Entonces esto es como un embudo. En la parte de abajo el embudo no ha crecido. Por lo mismo, lógico. Entonces es como cuando un médico le dicen, bueno, tiene que atender a 10 pacientes. Ese fue el contrato que firmó, por ejemplo. Pero en realidad son 20 los que está atendiendo y siguen llegando más pacientes. Claramente la función del fiscal se ve mermada o se ve afectada por la cantidad de denuncias nuevas que ingresan. Perdone, siempre estamos hablando de funciones también, pero a mí me interesa saber cómo se ven afectadas en lo personal. Porque eso tiene que tener un costo personal. Bueno, o sea, de hecho no hay estudio. Podríamos encargar con la asociación algunos estudios respecto de quiebres familiares que son impresionantes. O sea, los colegas con los que ha conversado, hay un montón de problemas en esa índole también. Muchos fiscales que están de turno, ¿cierto? Están de turno, sabemos, tal como los carabineros, tal como personal muchas veces de la salud, están de turno 24 horas, pero la diferencia del fiscal es que muchas veces está de turno esas 24 horas y luego al día siguiente tiene que trabajar. Por ejemplo, estuvo de turno todo el día sábado de 8 de la mañana a 0 horas y al día siguiente tiene que trabajar controlando a sus detenidos. Es decir, es una función bastante desgastante. Parece periodista. Casi como periodista, ¿no? Yo apuntaba que además de tener más casos, están en menores condiciones psicológicas y físicas, ¿no es cierto?, de poder hacerlo. O sea, no es lo mismo. O sea, no solo respecto a los defensores, respecto a los delincuentes. No, respecto a los defensores es súper importante, porque los defensores llegan mucho más fresquitos a los procedimientos que muchas veces que los fiscales. Por supuesto, porque la labor del defensor generalmente comienza unos minutos previo a la audiencia. Claro. En cambio, la función del fiscal es una función de muchas horas previas y de mucho trabajo previo y de coordinación previa para llegar con un caso a una audiencia ante un tribunal. Por lo tanto, claro, no es comparable la cantidad de horas en audiencia, porque ese fiscal que está en esa audiencia, antes de esa audiencia tuvo que realizar mucho trabajo para llegar a esa audiencia. Javier, al sistema, al Poder Judicial en general, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dice, nos falta modernización. ¿Cuál crees tú que serían los aspectos que hay que modernizarle a los tribunales, a la carrera funcionaria, a los jueces? Juicio tuyo. A ver, es una pregunta grande. El Poder Judicial, por la amplitud de atribuciones que tiene,
Yo lo primero diría es que el Poder Judicial en Chile está en un proceso de cambio, o sea, se ha modificado la justicia penal, luego la justicia de menores, que se pasó de familia, la justicia laboral. Yo creo que el pariente que queda, digamos, la parte que queda es sin duda la justicia civil. Eso en cuanto a la parte orgánica funcional. Ahora, en la parte de carrera de los jueces, ellos... Sus demandas siempre han ido por el lado de la autonomía de la gestión. Ellos lo que les interesa, autonomía ni siquiera es una gestión, sino que propiamente de la función jurisdiccional. Ellos les interesa más transparencia en los ascensos y en lo que es el trabajo de sus superiores o su supervisión de los superiores hacia los jueces. Esa parece ser una aspiración sentida de nuestros magistrados. Ahora, hay una cosa que hay que recordarla, digamos. O sea, la justicia, el Poder Judicial en Chile, en los últimos años, ha tenido un gigantesco salto hacia adelante. O sea, yo en mi carrera, y debajo de esta camisa tengo la camiseta todavía del Poder Judicial, y por ahí también está la del Ministerio Público. Y la bombera. ¿Por qué? Porque me inicié en un tribunal que los recursos, las cosas que se podían hacer, y no estoy hablando de hace 100 años atrás, estoy hablando de la década del 80, ¿no es cierto?, versus las cosas que hay ahora, es abismante. O sea, es un tremendo salto de modernidad, y eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, yo creo que la función nuestra, como sociedad frente al Poder Judicial, es bastante simple. Es no desacelerar ese clima de reflexión, de cambio, de modernidad. Yo creo que va por ese lado, más que mira, aquí tengo la receta mágica. O sea, en síntesis, vamos como bien encaminados. En lo que es Poder Judicial, en lo que es Administración de Justicia en Chile, yo diría que de todas maneras, pero que sin duda. Pausa, ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional, seguimos hablando de la justicia chilena. Ahora vamos a hablar en el próximo bloque de las propuestas de futuro, para salir aquí con alguna conclusión, algo limpio. Ya volvemos.